Allá arriba, en la Sierra Alta del estado de Durango, entre montañas pelonas y brechas que no aparecen en los mapas, está el lugar que llaman el Rancho del Pecado. Nadie lo anuncia, pero todos lo conocen. En los pueblos cercanos se habla de él en voz baja, entre tragos de mezcal, como si nombrarlo llamara la desgracia. Dicen que ahí hay mujeres que no cobran caro, no preguntan nombres y se dejan sin rodeos. Y también dicen, aunque nadie lo jura, que el que sube una vez ya no vuelve siendo el mismo. Me llamo Julián y nunca debí haber seguido a Rosendo hasta ese lugar. No seas tan serio, dijo Rosendo, echando polvo con las botas. Te hace falta quitarte lo amargado, compadre. Ahí hay de todo, y todito bueno. No me gustan esas cosas, dije mirando al suelo. Ni que fueras cura, respondió Rosendo, soltando una risita. No más vente, no pasa nada. Allá hay una que parece virgen, pero sabe más que tu madrina. Subimos por una brecha polvosa. Los árboles estaban secos, con ramas como garras, y los alambres de púas parecían enredaderas de espinas. El viento silbaba raro, como si algo lo siguiera. Antes de llegar nos pararon unos hombres con escopetas colgando del hombro. Tenían la piel quemada por el sol y los ojos de los que ya han visto cosas que no se olvidan. Nos revisaron sin decir palabra. Sin teléfonos, ordenó uno, con voz de piedra, y sin cruzar ciertas puertas. No preguntamos nada, seguimos. El rancho se veía viejo, casitas de madera podrida, techos de lámina, gallinas flacas picoteando entre botellas vacías. El olor era fuerte, mezcla de sudor rancio, grasa vieja y trapo mojado. Nos separaron al llegar. A mí me asignaron a una mujer que no dijo ni su nombre. Tenía el cabello largo, la piel morena y la mirada apagada. No hablaba, solo me tomó del brazo y me llevó al cuarto. Encendió una veladora. Se quedó en silencio como si esperara algo. Yo quise hacer la señal de la cruz, como siempre, pero cuando levanté la mano, ella me detuvo. «No reces aquí», susurró ella. «Eso le molesta». «¿A quién?», pregunté con el cuerpo tenso. No contestó, solo apagó la veladora con los dedos, y en la oscuridad sentí que algo se me acercaba por detrás. Desde que salí de ese rancho maldito, siento un peso en la espalda. No es dolor de músculo ni cosa del alma. Es como si trajera a alguien colgado, pegado a mí, respirándome en la nuca. El día siguiente amanecí con fiebre. Mi madre me revisó mientras yo me retorcía en la hamaca. «¿Qué es esto?», preguntó tocando mi espalda. «Tienes como una quemadura». Me llevó frente al espejo. Ahí lo vi. Una marca negra, redonda, como si me hubieran quemado con fierro de herrar. «Esto no es sarpullido», dijo mamá, asustada. «Esto es brujería, Julián. ¿Dónde estuviste?». No le respondí, nomás bajé la mirada. Fui con don Tiburcio, el curandero del ejido. Me hizo pasar a su jacal, me puso una vela entre las manos y me hizo oler copal. «No era mujer lo que te llevaste al catre», dijo, después de verme bien. «Eso era otra cosa». «¿Otra cómo?», pregunté, con la voz trabada. «Una que se disfraza, que toma forma para que la dejen entrar, y tú la dejaste». Desde entonces, las noches se volvieron pesadas. No podía dormir. Escuchaba susurros junto a mi oreja. A veces eran palabras, otras solo respiraciones. Cuando lograba cerrar los ojos, soñaba siempre lo mismo. Un cuarto rojo, paredes chorreando, y una mujer parada junto a una cruz torcida. No se movía, solo me miraba. Rosendo dejó de visitarme, pero un día me lo encontré en la plaza, con la cara más flaca que de costumbre. «Compadre», me dijo arrimándose bajito, «desde que fuimos allá, algo me mira desde el espejo». «¿También tú?», le pregunté, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. «No me afeito desde entonces, no puedo», dijo Rosendo, mostrando su barba descuidada.
Cada vez que me acerco al vidrio, siento que no soy yo el que se refleja. Le iba a contar lo de mis noches, pero él se fue rápido, como si le diera miedo quedarse hablando. Esa misma noche, al quitarme la camisa, la marca en mi espalda sangró sola, y por primera vez oí su voz clara. «Ya me trajiste contigo, Julián. Ahora me toca quedarme». Volví al rancho 2 semanas después. Todavía traía fiebre en el cuerpo, pero más que eso, traía una necesidad enferma, no de placer, sino de saber, de entender qué era lo que se me había pegado. Fingí que iba por otra mujer. Sonreí. Saludé. Entregué el dinero sin regatear. El ambiente seguía igual. Olor a trapo húmedo. Caras que no miraban. Gallinas picoteando basura. Esa noche me asignaron a una joven delgada, de cabello largo y ojos que no se enfocaban en nada. Se llamaba Clara. «Sígueme», dijo el hombre del pasillo abriendo una puerta. Entramos en el cuarto. Clara encendió una veladora junto a la cama, pero no se desnudó. Se sentó en el suelo cruzando las piernas como quien espera sentencia. «No vine por lo que piensas», le dije, cerrando la puerta. «Nadie viene por eso», respondió ella sin mirarme. «Vienen porque algo los llama, algo que vive aquí». Me senté frente a ella. El aire estaba espeso, cargado de algo que no era calor. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté bajito. 3 años, dijo Clara con la voz rota. «Mi mamá me entregó. Por un favor, no sé a quién. Nomás me dijeron que viniera y que no preguntara. ¿Y por qué no te vas?». Clara levantó la mirada por primera vez. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. «Ya intenté», dijo ella temblando. «Una vez llegué hasta la brecha, pero no pude moverme. Era como si mis pies se hubieran enterrado en la tierra, como si algo jalara desde dentro». «¿Quién más está aquí?», pregunté. «Una sombra», dijo Clara bajando la voz. «Tiene cara de hombre. Entra a los cuartos cuando todos duermen. Las que lloran amanecen mordidas». «¿Y nadie hace nada?». «¿A quién le vas a pedir ayuda?», dijo ella. «Aquí todos obedecen. Nadie manda. ¿Qué pasa si alguien se va?». «Aquí el que intenta irse», dijo Clara con voz seca, «regresa como un animal, arrastrándose, babeando, pidiendo que lo metan de nuevo». Me dieron escalofríos. La veladora parpadeó sola, sin viento, y por un instante juraría que una silueta pasó detrás de la cortina. No podía dejar de pensar en Clara, ni en su voz rota, ni en lo que me contó sobre la sombra que entraba a los cuartos. Algo dentro de mí decía que, si no volvía, me iba a seguir hasta la tumba. Así que regresé al rancho del pecado. No le dije a nadie. Fingí que iba a buscar trabajo al otro lado de la sierra, pero tomé la misma brecha polvosa que ya conocía de memoria. La subida fue igual de larga y silenciosa, pero cuando llegué, con la noche encima, el rancho se veía distinto. Más vacío, más callado, como si algo hubiera mordido el lugar y se lo estuviera tragando poco a poco. Me hicieron bajar antes de la entrada y me sentaron en una banca, junto a un tanque de agua oxidado. El hombre que me recibió no era el mismo de la primera vez. Ni siquiera habló. Nomás me apuntó con el dedo, como ordenándome que esperara. Mientras estaba ahí, escuché a 2 trabajadores cuchichear cerca del corral, hablando del lugar como si tuviera historia propia. «¿Quién es la madre?», preguntó uno, bajando la voz. «Es la primera mujer que tuvo el patrón», respondió el otro. «Antes de que esto fuera el rancho del pecado. Antes de las muchachas y de los guardias». «¿No es la que quemaron?», preguntó el primero con tono de miedo. «Sí, esa misma», afirmó el segundo. «Por celos». Pero no murió, se quedó abajo. Enterrada, viva. Me tragué el miedo. Esa noche no quise cuarto.
Dije que me sentía mal y me quedé afuera, junto al gallinero. El frío me calaba hasta los huesos, pero no me moví. Cerca de la medianoche, lo escuché. Un llanto, suave, como de niña, pero no venía de arriba, sino de abajo, del suelo. Me arrimé a la tierra y puse la oreja sobre las piedras. El suelo temblaba, como si algo se arrastrara por dentro. «No deberías estar aquí», dijo una voz detrás de mí. Era un viejo que parecía parte del rancho, con la piel ceniza y los ojos gastados. «¿Quién llora allá abajo?», pregunté yo, sin voltear. «Es la madre», respondió él. «No sale, pero sí escucha cuando la nombran». «¿Y por qué no la sacan?», pregunté otra vez. «Porque si sale, nadie queda», dijo el viejo y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, solo, con el suelo temblando y el nombre de Clara dándome vueltas en la cabeza como rezo incompleto. Ese día corrí como nunca. Me avisaron de que Rosendo había muerto, que lo hallaron tirado junto al lavadero con la cara pálida y los ojos pelones, como si hubiera visto al mismo demonio. «No, chingao», grité al colgar el teléfono. Era mi compadre, era mi hermano. El velorio fue triste, pocas velas, muchos murmullos. La gente decía que murió del susto, que días antes andaba diciendo que su reflejo ya no era suyo, que el espejo le hablaba. Me le acerqué a la caja y no aguanté. «Perdóname, compadre», grité frente al cuerpo. Yo también vi cosas, pero me callé como cobarde. Salí con el pecho apretado, pero por dentro algo más me jalaba. El rancho. Era como si esa maldita tierra tuviera mis pasos amarrados, como si una sombra me acariciara el pensamiento, haciéndome desear lo que no debía. Y encima, Clara me había mandado razón. Me pidió ayuda. «Otra muchacha ya no habla», dijo su nota. «Algo se nos mete por la boca cuando dormimos. Ya no queremos más». Volví. El rancho olía a mugre rancia, a grasa caliente, a flores muertas. Las casas se veían más torcidas. El aire pesaba. Clara me esperaba junto al gallinero. Tenía una botella con alcohol en una mano y en la otra una cajita de cerillos. «Hoy lo quemamos todo», dijo con la voz hueca. «Te ayudo», ofrecí, dando un paso al frente. «Tú solo mira», respondió ella. «Esto es nuestro». Esa noche el miedo tenía forma. Vi cómo rociaban alcohol por las cortinas, las camas, los retratos viejos. Vi a Berta llorar sin hacer ruido. Vi a otras rezar entre dientes. Cuando Clara encendió el primer cerillo, el fuego brincó como perro sin cadena. Subió por las paredes, se trepó al techo. Las llamas parecían manos, garras, bocas. El fuego no sonaba como fuego. Sonaba como voces. Unas reían, otras gritaban. «Si esto no lo mata», me dijo Clara llorando, con la cara manchada de hollín. «Entonces ya no hay nada que lo pare». Me quedé quieto, viendo cómo ardía todo. Y dentro de mí, algo ardía también. Pero no se quemaba, se despertaba. El fuego subió por las paredes como si llevara siglos dormido, esperando ese cerillo para despertar. Las muchachas gritaban, corrían, se chocaban unas contra otras, pero el calor ya lo llenaba todo, como vapor de infierno. Las cortinas ardían, el techo crujía. Yo estaba adentro. No sé cómo terminé ahí, junto a Clara. Tal vez no quería dejarla sola. Tal vez algo me empujó. La ayudaba a rociar las camas con alcohol cuando el aire cambió. Se volvió espeso, denso, como si uno respirara lodo caliente. Sentí que algo me miraba desde dentro del humo. Una sombra se alzó entre las llamas. No tenía forma clara, pero sí ojos, negros, encendidos. No parpadeaban. «¿Qué es eso?», grité con el corazón reventándome el pecho. «No lo nombres», respondió Clara. «No lo mires». Pero ya era tarde. La sombra se alimentaba del miedo.
Se movía entre las mujeres, lamiendo el terror con su presencia. Berta cayó de rodillas, tosiendo sangre. 2 más se desmayaron. El fuego seguía subiendo, pero nadie salía. Era como si algo las detuviera. Clara me miró. No dijo nada, pero sus ojos me suplicaban, y yo supe lo que iba a hacer. Corrí. No dije nada, no lo pensé. Me arrojé por la puerta antes de que el techo empezara a caer. Desde afuera solo vi el resplandor. Un aliento rojo que escupía humo y gritos. ¡Julián!, gritó Clara desde adentro. ¡No nos dejes! Tenía la voz partida. Era rabia, era dolor, pero yo ya había huido. Me arrastré lejos del fuego, vomité, lloré, me tapé los oídos para no seguir oyendo sus voces. Y aún así las oía. Las sigo oyendo. No sé cuántas ardieron, no sé si alguna salió. Solo sé que no volví, y eso nunca se me va a perdonar. Después del incendio, me encerré en el taller donde trabajo desde hace años. No hablaba con nadie. Solo martillaba, soldaba y bajaba la cabeza. El humo ya no estaba en el aire, pero sí en mi cabeza. Gabo, mi compañero de siempre, fue el único que notó mi cara de muerto. ¿Qué traes, Julián?, me preguntó una tarde, limpiándose las manos con un trapo. Pareces alma en pena. Nada, le dije sin levantar la mirada. Tienes los ojos pesados, como si hubieras visto algo que no querías ver. Pasaron días. No insistió. Hasta que una noche, después de una jornada larga, me trajo unas chelas y se sentó conmigo afuera del taller. «Ándale, compa», dijo, abriendo una botella. «Saca eso que traes o te va a comer por dentro». Le conté parte, solo parte. Le hablé del rancho, del fuego, de las voces. No le dije todo, pero lo suficiente para que se quedara callado un rato. Luego bajé la cabeza y hablé con voz apagada. Todo empezó con Rosendo. Él me llevó. Juraba que era un lugar para pasar el rato. Pero desde que fuimos allá, nada fue igual. Meses después murió, con los ojos abiertos y la boca torcida, como si hubiera visto al mismo diablo. Gabo se quedó viendo el suelo por un rato. Luego se encogió de hombros. «No creo en fantasmas», dijo con calma, «pero sí en las cosas que se quedan pegadas a la tierra». «Vamos». Levanté la cabeza y lo miré fijo. «No son fantasmas», dije. «Es una sombra, algo viejo, algo del diablo. Se alimenta de lo que uno guarda por dentro. Si fueran fantasmas, yo tampoco creería». «Entonces más razón tengo», dijo Gabo poniéndose de pie. «Llévame. Quiero verlo con mis propios ojos». Al día siguiente lo llevé. No había casi nada. Solo ruinas, maderas chamuscadas, un olor que no se iba. Y silencio. Gabo se metió entre los escombros como si buscara algo. «Mira esto», dijo, sacando una caja medio quemada. Adentro había anillos, collares, pulseras, cosas pequeñas, de mujer. «Esto era de ellas», dije, sin tocar nada. Gabo agarró un anillo negro, lo metió en el bolsillo como si no pesara. Yo no toqué nada, solo miré. Esa noche soñé con Clara. Estaba parada entre brasas, descalza, con la piel hecha costra. Me miró directo, sin parpadear. «Tú me dejaste», dijo con la cara quemada, «y ahora me quedo contigo». Me desperté sudando, con los ojos ardiendo. Fui al baño a echarme agua, y en el espejo, Clara seguía ahí, detrás de mí. Yo ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Clara parada detrás de mí, sin importar el espejo. A veces sonreía, a veces lloraba, a veces solo me miraba. Me estaba volviendo loco, lo sabía. Pero lo que pasó con Gabo fue peor. Todo empezó con ese anillo. Al principio bromeaba. «Es una joya de bruja», dijo una vez, riéndose, «capaz y me da poderes». «Tíralo ya», le grité perdiendo la calma. «Vas a acabar como Rosendo». Se quedó callado, me miró raro, como si no me conociera. «Nomás es un anillo, compa», dijo bajito.
pero después dejó de ir al taller. Su esposa me buscó. Me dijo que hablaba dormido, que despertaba gritando, que el espejo del baño amaneció rajado sin que nadie lo tocara. Fui a verlo. Tenía los ojos hundidos, las ojeras marcadas, las uñas negras como tierra mojada. No he dormido en 2 días, dijo. Sueño con una mujer. Arde, pero no se quema. Nomás se ríe. Intentó quitarse el anillo. No salía. Dijo que lo enterró en el patio, que hasta hizo un hoyo hondo. Pero al amanecer, ahí estaba otra vez, en su mano. Esto me está siguiendo, susurró, agarrándose la cabeza. Tienes que sacártelo, le dije. Tíralo lejos. No lo volví a ver. Al tercer día, su camioneta explotó en la cochera. Dicen que fue fuga de gasolina, pero nadie creyó eso. Su cuerpo quedó carbonizado, con las manos cerradas sobre el pecho, como si abrazara algo invisible. Lo reconocieron por los dientes. Un vecino dijo que lo oyó gritar antes del estallido. Yo también lo escuché, aunque no estuve ahí. En la última llamada que me hizo, me dijo algo que me quedó clavado. «Tú la viste también, ¿verdad?», preguntó con voz entrecortada. «¿La que ríe desde el fuego?». Desde entonces, no hay noche en que no la oiga reír. Y hay días que el espejo del taller se empaña solo, sin calor, sin nadie, solo ella. Me estaba rompiendo por dentro. Ya no podía trabajar, ni comer, ni dormir sin sentir humo en los pulmones. No quería tener el mismo fin que Rosendo ni acabar como Gabo, con el cuerpo quemado y la sombra colgada en el alma. Fui otra vez con don Tiburcio, el curandero del ejido. Llegando allá, me miró sin decir palabra y me hizo pasar al jacal. Prendió una vela, se persignó bajito y me pidió que me quitara la camisa. «Esto ya se te metió por la piel», dijo él, mientras me hacía sentar. Me limpió con huevo, pasándolo por la cabeza, el pecho y la espalda. Después lo rompió en un vaso de vidrio y lo miró sin hablar. Luego agarró unas ramas de ruda y me dio 3 azotes con fuerza, rezando en un murmullo que me puso los pelos de punta. Por último, sacó una foto mía, vieja, medio doblada, y la quemó sobre un comal de barro. El humo que salió olía raro, como a grasa vieja con flores podridas. «Hay algo pegado», dijo él, «pero aún no es parte de ti. Está buscando cómo entrar». Esa noche dormí mejor. Por primera vez en meses, no soñé con Clara, ni con el fuego, ni con risas detrás del espejo. Dormí como cuando era niño, con la cabeza vacía y el cuerpo rendido. Durante semanas, el silencio volvió a mi casa. Las paredes dejaron de crujir. El aire ya no sabía a humo. Volví a comer con ganas. Me paraba al amanecer sin miedo. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que tal vez lo había dejado atrás. Pensé que Clara ya me había perdonado. Un día, pasé por el ejido solo para agradecerle. «Te quité lo que estaba encima», dijo don Tiburcio mirándome fijo. «Pero si algún día vuelve, no será para hablar». Y asentí, aunque algo dentro de mí ya lo sabía. Porque a veces, cuando cierro los ojos, todavía siento calor en el pecho. Pero no es fiebre, es ella esperando. Mi madre murió un tiempo después. Con ella se fue la última oración que me protegía. Su rosario quedó colgado detrás de la puerta y nadie más lo volvió a tocar. Me mudé de ciudad, lejos de la sierra, lejos del rancho, lejos de todo lo que oliera a humo o a rezos rotos. Buscaba aire limpio, paz, algo que se pareciera a empezar de nuevo. Me casé. Tuve 2 hijos. Mateo, el más chico, nació con los ojos serios, como si ya supiera algo del mundo. Por un tiempo, creí que todo había quedado atrás, que los espejos ya no escondían nada, que los sueños eran nomás eso, sueños. Hasta que un día, entrando al cuarto, lo vi. Mateo estaba sentado en el piso jugando con piedritas. Se reía bajito,
como si alguien más estuviera ahí con él. ¿Con quién hablas, hijo?, pregunté, sin pensar mucho. Con Clara, me respondió, sin mirarme. Mi amiguita del fuego. Sentí que se me iba la sangre del cuerpo. Ese nombre no existía en nuestra casa. Nunca lo había dicho. Nunca lo mencioné frente a ellos. Ni una vez. ¿Quién te dijo ese nombre?, le pregunté con la voz apretada. Mateo solo encogió los hombros. Ella me lo dijo. Susurró. Cuando se sienta aquí conmigo, dice que tú la conoces. Salí del cuarto temblando. Cerré la puerta. Me apoyé contra la pared y me quedé ahí, sintiendo el corazón en las orejas. Había pasado más de una década. Había cruzado cerros, pueblos y ciudades. Me había casado, bautizado a mis hijos, enterrado a mi madre. Pero Clara nunca se fue. No sé si es el diablo, una sombra, una bruja, o nomás el eco de lo que no supe enfrentar. Solo sé que ella sigue aquí, no como antes, no pegada a mi cuerpo. Ahora se mueve distinto, más hondo. Esa misma noche, el espejo del baño se volvió a empañar solo. Yo estaba parado frente a él. Detrás de mi reflejo sentí una presencia baja, a la altura de mis piernas. Cuando miré con atención, vi como dos huellas de manos pequeñas, como de niña. Se marcaban desde el otro lado del vidrio, despacio, una junto a la otra. No eran mías, tampoco eran de Clara. Eran de algo nuevo. Entonces entendí que la sombra del rancho del pecado nunca se fue de mi vida. No más se quedó quieta, esperando, y que Clara al final no vino a buscarme a mí. Vino a quedarse con lo único que yo no supe proteger. A Elena la encontraron desnuda frente a la iglesia, con la piel llena de tierra y los ojos bien pelones, como si hubiera visto al diablo. Tenía los labios partidos y la garganta en carne viva de tanto gritar. Era domingo por la mañana, y la misa apenas había terminado. ¡Mi padre me mató por dentro!, gritaba con voz rota. ¡Me mató! ¡Él fue! Los fieles se alejaban con los hijos en brazos, murmurando entre ellos. Una señora gritó que no la vieran, que era cosa del diablo. El padre Mateo mandó cerrar la puerta del templo. Nadie quería mirar a Elena a los ojos. «Está poseída», dijo un hombre al cruzar la plaza. «Dios nos ampare». La policía llegó tarde, como siempre. Uno de los oficiales le puso una cobija encima y el otro pidió refuerzos por radio. En vez de preguntar qué pasaba, la subieron a la patrulla como si fuera un bulto de basura. En el hospital psiquiátrico de Villa Ocaranza, la recibieron sin hacer preguntas. Su padre, don Hilario, ya estaba ahí. Firmó los papeles sin leerlos siquiera. «No sabe lo que dice», dijo don Hilario al doctor. «Desde que regresó del rancho no es la misma. Dice cosas que no tienen sentido y se quiso cortar las venas. Seguro es una enfermedad de la cabeza». El doctor ni lo miró. Llamó a 2 enfermeros que entraron con paso firme. Uno sacó las correas, el otro la jeringa. «Yo no estoy loca, carajo», gritó Elena con rabia. «Él fue, él fue». Los enfermeros no dijeron nada. La sujetaron de brazos y piernas. La inyección la durmió en segundos. La encerraron en una celda sin ventana, sin reloj y sin compasión. Solo había un colchón de hule espuma y una cubeta oxidada. Esa noche, entre sollozos, se orinó encima. Nadie fue a verla. Nadie preguntó qué había pasado en el rancho. Nadie quiso saber por qué gritaba mientras dormía. «Es la que gritaba en la plaza», susurró una enfermera al pasar frente a la puerta cerrada. Y se persignó, sin atreverse a mirar hacia adentro. Después de 2 días dormida por los tranquilizantes, Elena abrió los ojos en la oscuridad de su celda. La cabeza le zumbaba, pero el cuerpo ya no le temblaba tanto. No gritó, no lloró. Solo se levantó despacio, como si tuviera siglos encima. Una enfermera la dejó salir al patio por primera vez.
El sol le dolió en los ojos y los demás pacientes caminaban en círculos, murmurando cosas que nadie entendía. Ella se sentó en una banca de cemento, sin mirar a nadie. No hablaba, solo respiraba lento. Fue don Cirilo quien se le acercó primero. Tenía el cabello largo y sucio, los dedos manchados de cera y los ojos como nubes de tormenta. «Tú no estás loca, estás marcada», dijo don Cirilo al verla temblar. Elena no respondió, pero tampoco se fue. El viejo se sentó a su lado con una sonrisa torcida. Tenía la voz ronca y los dientes negros. «El diablo me habla desde una grieta en la pared», dijo don Cirilo, mientras señalaba su propia cabeza. «Me dicta limpias, amarres, curas para el mal de ojo. Todo desde esa rajadura junto al lavabo. Decía que lo internaron porque una mujer lo acusó de robarle dinero. Le había cobrado por un trabajo para amarrar al marido, que ya andaba de coqueteo con las primas de ella en las fiestas del rancho. Cirilo le prometió que el hombre volvería a la casa y dejaría de mirar a otras mujeres. Pero el hijo que le juró no llegó, y el marido terminó huyendo con una vecina. En el hospital, don Cirilo hacía veladoras pequeñas en vasos de plástico. Fundía pedazos de jabones de baño con papel encerado de la cocina del personal. Los mezclaba con hilos de trapeador y un poco de aceite de cocina que sacaba del comedor. Las ponía a secar junto a su cama y decía que eran para las ánimas perdidas del pabellón. «Yo te vi en una visión», susurró don Cirilo al tocarle el hombro. «Vi una cruz hecha con tus piernas y un círculo de moscas bailando alrededor». Elena se apartó al sentir su mano, pero no gritó. Tampoco se rió. Solo lo miró con los ojos entrecerrados. Había algo en la voz del viejo que le revolvió el estómago. «Tienes algo oscuro pegado a la espalda», dijo don Cirilo sin dejar de mirarla. «Algo que no es tuyo, pero te quiere para él». Elena bajó la mirada. No dijo nada, pero no se levantó. Algo dentro de ella necesitaba escuchar más. Después de lo que don Cirilo le dijo, Elena ya no quiso hablar. Pasaba los días callada, comiendo despacio, mirando el techo, contando las grietas del suelo. Se había vuelto parte del paisaje del hospital, como los pasillos húmedos o los ventiladores que nunca servían. Cada día conocía a alguien nuevo. Pacientes que llegaban y desaparecían como si fueran humo. Algunos lloraban sin parar, otros reían sin motivo. Nadie tenía visita. Nadie parecía tener afuera. Fue así como conoció a Trinidad. Trini era una viejita tan flaca que parecía que el viento la podía tumbar. Caminaba encorvada, arrastrando los pies, con los ojos opacos como agua estancada. No hablaba, nadie la había escuchado en años, pero siempre estaba bordando. Se sentaba en el rincón más soleado del patio, con un trapo viejo entre las manos. Bordaba nombres, solo nombres, algunos conocidos, otros no. «¿Quién se los dicta?», preguntó una vez una enfermera burlándose. «¿Los santos o los fantasmas?». Trini no respondió, solo siguió pasando la aguja, despacito, como si cada puntada fuera parte de un rezo. Una tarde, Elena se le acercó por curiosidad. Trini levantó la cabeza y le tendió un pedazo de manta amarillenta. El hilo era rojo, apretado, como si hubiera sido cosido con rabia. Ahí estaba escrito: Elena Alejandra Martínez Ávila. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Elena al verla coser. «Yo no estoy muerta». Trini no habló, solo le acarició el pelo con una ternura seca, como si ya la hubiera despedido en otra vida. Los enfermeros se burlaban de ella cuando pasaban cerca. «Esa ya ni existe», decía uno mientras le pateaba la cubeta donde guardaba los trapos. «Es una sombra nomás». Esa noche, don Cirilo se acercó a Elena mientras ella observaba el pedazo de manta. «No le preguntes», murmuró don Cirilo con voz baja. «Ella solo borda lo que va a pasar». Elena sintió que se le enfriaban las manos. Guardó el trapo en la camisa, junto al pecho. No dijo nada. Pero esa noche no pudo dormir.
Las puntadas del hilo rojo se le clavaban en la memoria como agujas vivas. Elena intentó no darle importancia al trapo bordado por doña Trini. Se dijo a sí misma que estaba rodeada de gente enferma, que esas cosas no significaban nada, que no debía dejarse llevar por el miedo. Pero la manta seguía guardada en su camisa, pegada al pecho, como si pesara más con cada día. Una mañana, mientras paseaba por el pasillo del pabellón B, vio a un hombre agachado junto a la pared. Estaba descalzo, flaco como palo de escoba, y su ropa llena de hollín. Tenía las uñas negras y el cabello pegado al cráneo por el sudor. Dibujaba con un pedazo de carbón sacado de la cocina. Hacía líneas rápidas, como si lo apurara algo invisible. Elena se acercó sin hacer ruido. Primero vio cruces torcidas, luego mujeres llorando y, más allá, diablos con la lengua de fuera, riéndose como locos. Pero lo que la dejó helada fue el último dibujo. Era una niña, tendida en el suelo, con las piernas abiertas y una sombra negra encima. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Elena al verlo terminar. Eso me pasó a mí. Raimundo no levantó la vista. Seguía moviendo el carbón en otro rincón. Porque lo soñé anoche, respondió con voz seca. Elena retrocedió un paso. Quiso gritar, pero algo le apretó la garganta. Raimundo se puso de pie lentamente y sacó un pedazo de papel doblado de su bolsillo. «Yo veo lo que otros callan», dijo mientras le pasaba el dibujo. Elena lo abrió con las manos temblorosas. Era ella misma, arrodillada, con la boca cosida con hilo negro. Tenía los ojos en blanco y una sombra detrás, tocándole la nuca. «¿Quién te enseñó esto?», preguntó Elena con un hilo de voz. «Nadie», dijo Raimundo volviendo a su rincón. «El fuego me lo muestra». Contaban que lo internaron después de prenderle fuego a su casa con su madre adentro. Decía que tenía que quemar los pecados, que el humo limpiaba lo que las palabras no podían. Elena apretó el dibujo contra el pecho y se fue sin decir más. Esa noche no comió, tampoco habló. Solo se quedó mirando la pared de su celda, como esperando que apareciera otro dibujo o una señal. El carbón aún olía a ceniza. La mañana siguiente amaneció espesa, con el aire más pesado que de costumbre. En el comedor, los pacientes masticaban en silencio, como si algo invisible les apretara la garganta. Elena se sentó en la esquina con el plato intacto. Tenía los ojos fijos en la pared, pero la mente muy lejos. De pronto, se levantó. Se paró entre las mesas temblando, con el rostro rojo y el pecho subiendo y bajando como si le costara respirar. Nadie entendió al principio, hasta que gritó: «¡Mi padre me violó!», gritó Elena con voz rota. «Y ustedes me encerraron por decir la verdad». Todos se quedaron quietos. Raimundo dejó caer su taza, que rodó por el suelo como una campana hueca. Trini comenzó a bordar más rápido, con las manos temblando. Don Cirilo cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja, como si quisiera protegerla con palabras viejas. «No estoy loca, estoy viva», gritó Elena mirando al techo. «Finalmente conseguí decir lo que me pasó». Las enfermeras tardaron unos segundos en reaccionar. Elena lloraba, gritando como si vomitara cada pedazo de dolor que traía atorado desde que la encerraron a la fuerza en ese hospital. Era un llanto sucio, de esos que nacen del estómago, de las entrañas. Dos enfermeros corrieron hacia ella. Uno la sujetó por la espalda, el otro le clavó una inyección en la pierna. Elena gritó una vez más, y luego se desplomó como un costal vacío. La arrastraron por el pasillo sin decir palabra. Esa noche no le dieron cobija, tampoco comida. La dejaron en el suelo frío de su celda como castigo por hablar. Nadie fue a verla. Nadie preguntó. Solo el silencio la acompañó, espeso como un barro que no se quita. En la mañana siguiente, cuando la enfermera abrió la puerta, Elena seguía tirada en el suelo. Había sangre seca en su camisa, justo donde el hilo rojo bordado tocaba su piel. No se movía,
No lloraba, nomás respiraba despacito. En el patio, Trini ya estaba sentada con su manta, y por tercera vez, estaba bordando el nombre completo de Elena, con el mismo hilo rojo de siempre. Pero ahora, las letras eran más grandes, más apretadas, como si el tiempo se le acabara. Don Cirilo la miraba desde lejos, en silencio. Y Raimundo dibujaba fuego en la pared más cercana. Elena ya no gritaba, ya no lloraba frente a todos, pero algo dentro de ella seguía encendido, como brasas cubiertas de ceniza. Comenzó a escribir en secreto, usando un lápiz de ceja que había robado de la bolsa de una enfermera dormida. Escribía en pedazos de papel higiénico que arrancaba del baño. Con manos temblorosas, hacía letras pequeñas, apretadas, como si cada palabra costara sangre. No me escucharon, me metieron aquí para que me callara. Él me tocó, me usó, y nadie me creyó. Estoy viva, pero por dentro me estoy pudriendo. Escondía los papeles bajo el colchón, envolviéndolos en una bolsa de plástico que sacó de la basura. Revisaba cada noche que siguieran ahí. Era su manera de no desaparecer. Pero un día Julián, el enfermero más culero del turno, entró sin avisar durante la limpieza. Siempre andaba de malas, con olor a cigarro y la camisa desabotonada. No saludó, no preguntó. Solo alzó el colchón con un gesto rápido. Encontró la bolsa, la abrió con los dedos sucios y sacó los papeles arrugados. ¿Qué es esto?, preguntó Julián al leer una línea. ¿Tus memorias de loca? Elena se quedó callada. No supo si correr, gritar o rogar. Se quedó ahí, de pie, mirando cómo él desdoblaba cada hoja. Julián las hizo bolita una por una y las echó en una cubeta metálica. Luego sacó un encendedor del bolsillo y prendió fuego. «Nadie va a leer tus mentiras», dijo al irse, sin voltear a verla. Elena se orinó de miedo. Se agachó junto a la cama, sintiendo cómo le temblaban las piernas. Quiso vomitar, pero no le salió nada. Esa noche no cenó. No habló con nadie. En el patio, Trini bordaba con hilo negro. Por primera vez, no usó el rojo. No dijo palabra. Solo cosía con la cabeza baja, en silencio. Don Cirilo la miraba desde su rincón, sin moverse. Raimundo dibujaba en la tierra con un palito seco. Y Elena, en su celda, apretaba las manos contra el pecho, como si quisiera atrapar las palabras que ya no podía escribir. El hospital entero olía a humo y a olvido. Después de encontrar las memorias escritas de Elena, Julián se encabronó de verdad. No dijo nada frente a los otros, pero al final del turno mandó traerla al pasillo del fondo, donde nadie escuchaba nada. «Alteraste la paz del hospital», dijo con voz seca. «Ahora te toca aprender a cerrar el hocico». La tomó del brazo con fuerza y le jaló el pelo tan duro que a Elena se le salieron lágrimas sin hacer ruido. «Que se pudra sola», dijo Julián al guardia. Nadie entra, nadie pregunta. La metieron en la celda de castigo. Era un cuarto sin ventana, con paredes de concreto rajadas y olor a humedad vieja. Solo había una cubeta con agua turbia, una colchoneta rota y una lámpara colgando que chispeaba cuando quería. Elena no gritó, no lloró. Se sentó en el suelo y se desvistió con calma. Se bañó con el agua de la cubeta, restregándose el cuerpo como si pudiera quitarse todo lo que le habían metido dentro. La piel se le puso roja de tanto frotar. Luego, se puso el trapo que Trini le había dejado en la puerta días antes. Era un pedazo de sábana con su nombre completo bordado y una cruz negra al centro. Elena lo usó como vestido, amarrado con un cordón de plástico. Se acostó en la colchoneta sin decir nada. Mientras tanto, Raimundo dibujaba en la pared del comedor, con un pedazo de carbón. Lo hacía en silencio, con la espalda encorvada, como si viera algo que los demás no. «Ya se va», susurró sin mirar a nadie. Don Cirilo recogía hojas secas en el patio trasero, las metía en un costal viejo y las acomodaba en fila, como si estuviera preparando una ofrenda. Murmuraba palabras bajas, repetidas,
como quien reza en secreto. Parecía una despedida. Trini bordaba sentada en el rincón. No levantaba la cabeza. Solo pasaba la aguja una y otra vez, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. Dentro de la celda, Elena miraba el techo, sin pestañear. Escuchaba el goteo del lavabo viejo. 1, 2, 3. Cada gota como un reloj que le contaba los segundos. No tenía miedo, no más. Tenía rabia. Y debajo de su piel, algo empezaba a moverse. Nadie entró a la celda esa noche. Elena se acostó boca arriba con los brazos abiertos y el rostro vuelto hacia el techo. Tenía los ojos cerrados y una paz que dolía, como si hubiera dejado de pelear por dentro. Su respiración era tan leve que parecía flotar. Afuera, los pacientes no dormían. Se escuchaban pasos, murmullos, crujidos. Algo andaba suelto en el aire, un presentimiento viejo, espeso, de esos que pesan en el pecho. Don Cirilo despertó de golpe, empapado en sudor. Se sentó en su colchoneta con los ojos bien pelones. Sus dedos temblaban. «El diablo no está aquí», dijo en voz baja, con los labios temblando. El diablo encerró a su propia hija en este lugar. Está allá afuera, donde nadie la quiso oír. Lloró mientras hacía una oración con los dedos entrelazados. Una oración desordenada, aprendida a medias, como las que se dicen con miedo. Raimundo se tapó la cabeza con la cobija y no volvió a hablar en toda la noche. Trini dejó de bordar. Solo sostenía la manta entre las manos, con la aguja clavada en la tela, quieta. Los truenos retumbaban sobre el techo del hospital. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Las luces parpadeaban en los pasillos y los guardias fingían no ver. Julián pasó frente a la celda de castigo. Escupió en la puerta y se rascó la nuca. «¡Maldita loca!», murmuró al mirar el número pintado en la pared. Luego se fue. No volvió. Nadie más la vio esa noche. Elena estaba pagando su castigo. El agua seguía goteando del grifo, una gota cada tantos segundos. Las paredes estaban frías como una tumba y el aire sabía a metal. Pero ella no se movía, no lloraba, no soñaba. Nomás estaba ahí, esperando. A la mañana siguiente, el pasillo olía raro. Nadie quería abrir esa puerta. La enfermera de turno se persignó 3 veces antes de meter la llave. Cuando la enfermera abrió la puerta de la celda, lo primero que hizo fue gritar. Un grito seco, de espanto puro, que sacudió el pasillo como un trueno. Corrió de regreso al comedor y pidió ayuda. 2 guardias llegaron con cara de fastidio, pero al asomarse, también se quedaron sin palabras. Elena estaba muerta, tendida en la colchoneta con los brazos abiertos y los ojos cerrados. Tenía el trapo de Trini sobre el pecho, bien estirado, como si alguien lo hubiera puesto con cuidado. Sus muñecas estaban abiertas, cortadas con un pedazo de vidrio de la lámpara rota. El hilo rojo de la tela estaba manchado con sangre y el piso también. No había gritos, no había dolor, solo quietud. Una paz que dolía más que la muerte misma. Pero en la pared, justo sobre la lámpara rota, había algo escrito, con sangre. No era loca, estaba viva, y nadie me escuchó. Nadie dijo nada por un buen rato. Los pacientes se arrodillaron en silencio, uno por uno, como si entendieran que había algo sagrado en ese momento. Nadie lloró, solo bajaron la cabeza. Trini salió al patio sin que nadie la detuviera. Llevaba en las manos su último bordado. Lo colgó en la reja oxidada, justo donde daba el sol de la tarde. El hilo se movía con el viento, lento, como si respirara. Raimundo se acercó a la pared del comedor, agarró un pedazo de carbón y dibujó con calma. No era un demonio, ni una cruz. Esta vez pintó a un hombre sin rostro, con los ojos en las palmas de las manos. Ya lo vio todo, susurró mientras se alejaba. Julián llegó furioso. Gritó que nadie hablara del tema, que era una loca más que se había matado sola. Mandó limpiar todo. Mandó quemar el colchón, la sábana, hasta la cubeta de plástico.
No quería dejar rastros. Pero nadie quiso tocar la pared. Y mientras él daba órdenes con la cara roja y los dientes apretados, Trini ya estaba sentada otra vez con su manta. Sus dedos no temblaban. Sus ojos no parpadeaban. Estaba bordando otro nombre. Esta vez era el de él. 3 días después de su muerte, el padre de Elena se presentó al velorio con la camisa manchada y el aliento apestando a mezcal. Se sentó en una silla rota, en un rincón de la sala sin mirar a nadie. El murmullo del pueblo le pasaba encima como si no existiera. Pero el alcohol lo traicionó, le aflojó la lengua. Sí la toqué, sí la usé, confesó entre lágrimas a su propio hermano. Me estaba acusando. Por eso la metí allá en ese hospital de locos, pa' que se callara. El hermano lo miró como si no creyera lo que oía. Se le borró la sangre del rostro. La rabia le subió a la cara como fuego. Sin decir más, salió del velorio y fue directo a la comandancia del pueblo. El aire le ardía en la nariz. «Ese viejo violó a su hija y la mandó al hospital para tapar su mugrero», dijo al comandante, con la voz temblando de furia. El comandante no preguntó nada. Solo mandó buscar al agresor. Esa misma tarde, los policías llegaron a la casa del viejo. Lo sacaron esposado, entre gritos y ojos que lo miraban desde las ventanas. «¡Maldito puerco!», gritó una mujer en la plaza apuntándolo con el dedo. «Y nosotros la llamamos loca. Dios lo va a castigar», gritó otra rompiendo en llanto. Elena fue enterrada como una cualquiera, en una fosa sin lápida, sin nombre, sin flores. El hospital no dijo nada. Los del turno firmaron un papel. La tierra fue echada y ya. Nadie lloró ahí. Nadie leyó una oración. Pero Trini no olvidó. 3 días después, caminó hasta la reja del patio del hospital. Nadie la detuvo. Colgó un trapo blanco, bordado con hilo rojo. Las letras eran grandes, firmes, como cicatrices viejas que arden en la piel. Decía: «No nos mató la locura, nos mató el silencio». Nadie se atrevió a quitarlo. Los pacientes lo miraban en silencio. Las enfermeras bajaban la cabeza al pasar. Julián no volvió al hospital, y los bordados de Trini desaparecieron del patio. Solo quedó ese trapo, ondeando con el viento, testigo mudo de todo. Y ahí sigue, esperando que alguien lo lea. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.